Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Dice la palabra del Señor. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Que hermanos, vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie de sermones expositivos del Evangelio de Mateo. Recuerden que venimos del Sermón del Monte y luego entramos a una sección que los estudiosos llaman el ciclo de los milagros. En los capítulos 5 al 7, el Señor Jesucristo habló, el Sermón del Monte estableció la ética del reino, la cual, como vimos, es una norma tan alta que desarma cualquier idea de poder ser justos o alcanzar la salvación por nosotros mismos. Deja toda la gloria a Dios y describe el carácter de lo que es ser un discípulo del reino. Recordemos que cuando el Señor terminó el Sermón del Monte, se dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ahora, en las enseñanzas anteriores y hoy, vemos que no solamente el Señor mostró la autoridad de su doctrina, sino que ahora está mostrando la autoridad en el dominio. Hoy en día muchas personas ven a Cristo como un buen maestro, casi que un filósofo que da reglas para una vida mejor, pero lo que las Escrituras nos muestran es a Cristo como el Dios encarnado, que vino con poder, autoridad, y que es Él quien nos libra de todos nuestros pecados. El pasaje que vamos a ver hoy, en capítulo 8, versos 14 al 17, es un pasaje relativamente corto, pero que tiene grandes implicaciones y enseñanzas. Tiene dos partes muy claras, muy marcadas. En primer lugar, vemos los versos 14 al 15, en donde el Señor obra la sanidad de la suegra del apóstol Pedro. Luego tenemos los versos 16 y 17, en donde Mateo va a construir un caso legal apuntando y mostrando a Cristo como el Mesías prometido de manera irrefutable. Es una profecía del Antiguo Testamento y Mateo muestra cómo esta profecía tiene cumplimiento en el Señor Jesucristo. Recordemos que Él tiene una audiencia principalmente judía y su interés es mostrar a Cristo o que se vean sus credenciales mesiánicas. Así que vamos a ver la enseñanza precisamente en esas dos partes. En primer lugar, versos 14 y 15 dice: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Un detalle corto antes de entrar a la enseñanza, y es que este pasaje nos muestra irrefutablemente que el apóstol Pedro era casado. O sea, hay por allí una enseñanza que quiere sugerir o decir que
el apóstol Pedro no tenía esposa. Es absolutamente absurdo decir que no tenía cuando tenemos un pasaje tan claro como este, y cuando Pablo en una de sus cartas también muestra que Pedro traía a una hermana por mujer. Entonces, solamente como para dejar ese detalle allí en claro. Pero adentrémonos. El Señor venía de sanar a un leproso, recordemos que estuvimos estudiando eso, y luego al siervo de un centurión, un gentil que era en teoría enemigo de Israel. Pero ahora el Señor entra en un ámbito más íntimo, un hogar, una casa. Él entra junto con el apóstol y otros, y vemos al Señor en este contexto. Se nos dice que la suegra de Pedro estaba postrada en cama. Esta palabra en el griego, postrada, es una palabra fuerte. Es un participio perfecto pasivo que sugiere que ella no estaba simplemente recostada, sino que estaba arrojada, derribada. Estaba totalmente a merced de su enfermedad. No era un simple malestar. A veces a uno le viene malestar febril, se siente más o menos. No, esto no era eso. Era una fiebre debilitante, incapacitante. Yo sé que en nuestro contexto esto parece no tener la fuerza que tuviera en este texto. Porque bueno, le da una fiebre y se toma un par de Dolex, ¿no? Pero ubíquese en el contexto. La fiebre en aquel tiempo, sin medicina moderna, era un padecimiento muy fuerte. Podía abrazarlo, llevarlo a unas temperaturas altísimas, y generalmente la fiebre alta era un heraldo de muerte. O sea, no teníamos la medicina que tenemos hoy. Bueno, hagamos unos exámenes a ver de dónde viene la fiebre y vamos y atacamos la raíz. En ese tiempo, una fiebre alta era peligrosa. La razón subyacente muchas veces no era conocida. Así que ese es el contexto. Ellos llegan, la suegra del apóstol Pedro está muy enferma, está muy febril, está tirada, tumbada, debilitada. Y aquí viene, en el verso 15, un pasaje que es conmovedor. Si usted lo mira con cuidado, si usted es un lector cuidadoso, porque muchas veces vamos a las escrituras, hermanos, como si estuviéramos leyendo cualquier cosa, como si estuviéramos leyendo el periódico. No, tómese su tiempo en oración, con la iluminación del Espíritu, y saboree la palabra. Lea los pequeños detalles, porque los pequeños detalles en las escrituras son importantes. Recuerden que nosotros estamos convencidos y creemos de algo que se llama la inspiración plenaria y verbal. Es decir, que cada palabra de las escrituras es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces piense en esto. Si hay una palabra en un texto, está ahí no por error, está ahí no por coincidencia, está ahí porque Dios mismo quiso que ese registro quedara de manera explícita y clara. Entonces, ubíquese en la escena, con esta mujer debilitada, enferma, sudorosa, en agonía. Y es ahí donde vemos el verso 15. Dice que el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, Dios encarnado, tocó su mano. El verbo tocó aquí es muy llamativo. Recordemos también que es parecido a lo que pasó con el leproso. Vino a él un leproso rogándole y dice que el Señor extendió la mano y le tocó.
Así que estos toques, hermanos, no son simples detalles sin importancia. Son ilustraciones de la gracia maravillosa del Señor. Hermanos, ¿qué ilustración puede ser más vívida y orgánica que Dios asumiendo naturaleza humana para poder tocar al hombre? ¿Qué ilustración puede ser más profunda que esto? Y notemos esto. Ella estaba tan enferma, tan incapacitada, que el texto no dice por ninguna parte que ella se movió, se levantó o fue a él. Ella estaba incapacitada, estaba enferma, estaba tumbada, tirada. Pero el Señor, al ver esa miseria, ese dolor, ese sufrimiento, Él la toca. Él la toca. Él no espera que ella se levante a recibirla. Él va a la cama del dolor. Él va ahí. Tocó su mano. Tocó su mano. Qué toque maravilloso. Piensa en eso. Esta mujer enferma, ser tocada por aquel que sostiene el universo. Muchas veces, hermanos, nosotros nos sentimos espiritualmente como esta mujer, derribados por el pecado, por la aflicción de este mundo caído, con el alma cargada. Mira a tu Salvador, mira al Señor Jesús. Él no es un Dios lejano. Su divinidad se vistió de humanidad para poder alcanzarnos. Él tocó la mano sudorosa y temblorosa de esta mujer anciana con fiebre. Así que, hermanos, ante cualquier aflicción, nosotros podemos clamar a nuestro Señor. Y ese toque sanador puede realmente confortar nuestras almas. ¿Qué pasó ante el toque del Señor a esta mujer? Dice que tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Es interesante, hay varias cosas importantes aquí. La fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. La palabra servía aquí es la palabra diaconía en el griego. Y el verbo está en imperfecto, es decir, es una acción continua. Apenas ella se levantó, se puso en acción para servir, para servir. Hermanos, aquí hay una exhortación directa y una implicación para nosotros. Algo que podemos aprender. Toda obra de gracia en el corazón del hombre tiene como fin el servicio al Rey. Hay muchas personas que anhelan ser perdonados, ser salvos, o que quieren algo del Señor. ¿Pero para qué? Para seguir viviendo sus vidas para sí mismos. Pero la obra de Dios en la salvación de un pecador es para que este pecador ahora rinda su vida al servicio del avance del reino. La suegra de Pedro nos enseña que el cuerpo sanado por Cristo debe ser un cuerpo dedicado a Cristo. Ese es el punto. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12.
Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la Escritura: así que, hermanos, notemos que está hablando a los creyentes, a la iglesia. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es interesante que el apóstol Pablo use la palabra o se refiera a el cuerpo. Nosotros solemos tener esa idea más filosófica que bíblica del cuerpo y el alma, y el cuerpo es malo o no tiene importancia. La idea es que básicamente nosotros debemos entregar todo nuestro ser al servicio del Señor. Si has sido redimido, si la fiebre del pecado ha sido aplacada por su sangre, tu vida debe ser un acto continuo de diaconía a su servicio. Has sido salvado, has sido perdonado, pero no quieres servir a Cristo. ¿Te da pereza servir en la iglesia? ¿No quieres practicar la hospitalidad? Cuando hay asuntos del Señor, ¿te da fastidio? Entonces, ¿para qué fuiste salvado? Vino la mano poderosa de Cristo y te tocó para limpiarte de tu pecado, de ese mal que tenías, y ahora no vas a servirle, y ahora vas a rehusarte a servirle. No dice el texto y les sirvió, dice les servía. Y nótese cómo lo dice: y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Es como mostrando casi que una inmediatez en la acción. No es como que, bueno, se me fue la fiebre, ahora me voy a relajar y después, no, se levantó a servir, gozosa. Esto es una enseñanza muy importante para nosotros. No fuimos salvados, limpiados, solamente para dedicarnos a nuestros asuntos, sino para servir a aquel que resucitó y murió por nosotros. Pero el texto sigue. En verso 16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ahora, ¿por qué esperaron a la noche? Muchos estudiosos y comentaristas afirman que lo más seguro es que era un día de reposo. La gente solía esperar a que el sol se pusiera para poder cargar a sus enfermos sin violar las tradiciones que en ese momento circulaban. Imaginen, hermanos, la escena. Es seguramente desgarradora. Llega la noche y hay una marea de miseria humana acumulándose a la puerta de la casa del apóstol. Ciegos, cojos, endemoniados. Debía ser una imagen tremenda. Recordemos que ya el Señor había sanado a muchos enfermos. En Mateo 4, que ya pasamos por allí, en versículo 23, recuerden, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice que se difundió su fama y que le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos, endemoniados, lunáticos, paralíticos.
y Él los sanó. Lo primero que debemos notar aquí, hermanos, y que podemos ver, es cómo Mateo destaca un detalle crucial. Dice que trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Hermanos, aquí la palabra en griego es logos. No hubo rituales elaborados en este caso. Vemos cómo en los evangelios se nos llama la atención a diversos aspectos de la obra de Dios y de cómo Él opera. Recordemos, por ejemplo, que hubo un caso de una sanidad de un ciego donde el asunto fue diferente. Pero aquí lo que se nos llama la atención, lo que se resalta es la palabra. La palabra. Es esa misma palabra que en Génesis dijo, sea la luz. Esa palabra poderosa que nos afirma y que nos enseña la absoluta soberanía de Cristo. Hermanos, este texto nos muestra que el mal no es un principio igual y opuesto al bien. No. El mal está bajo el control absoluto y la soberanía del Creador. En Colosenses 1:16 dice de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Imagínense. ¿Qué poder puede tener la enfermedad delante del soberano de toda la tierra, de todo el universo, nuestro Señor? Y es ahí en medio de estas sanidades que encontramos el clímax y el corazón de lo que Mateo realmente quiere afirmar luego de mostrar estas sanidades que ha venido mostrando. Luego de mostrar la sanidad del leproso, luego de mostrar la sanidad del siervo del centurión, ahora el clímax es realmente este verso, el 17. Dice, para que se cumpliese, nótese la cláusula, para. Es decir, estas sanidades, incluyendo la de la suegra de Pedro, ocurrieron con un propósito. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué es importante? Porque la enseñanza bíblica acerca de los milagros y las sanidades es esta. Es esta. Nos hemos perdido en los detalles. Hoy en día muchas iglesias toman los medios como si fueran fines. A las iglesias les encanta concentrarse en el tema de las sanidades, en el tema de las enfermedades, pero no se dan cuenta que a la luz del texto estas sanidades tenían un propósito, tenían un objetivo. Ciertamente los sanados gozaban de la misericordia y del bienestar temporal de parte de Dios, eso no se niega. Pero había un propósito más grande detrás. Esto no ocurrió simplemente para que la suegra de Pedro estuviera bien. Estamos casi seguros que posteriormente volvió a enfermar y falleció. Y que todos estos sanados seguramente después también sufrieron de otros padecimientos. Pero lo que el texto nos muestra es que estas sanidades ocurrieron para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías.
hermanos y personas que nos visitan. Para Mateo, los milagros no son fines en sí mismos. Para Mateo y para la Escritura, los milagros son credenciales. ¿Qué es una credencial? Una identificación. O sea, cuando usted va a entrar a un lugar, la credencial. Hermanos, Mateo escribe principalmente a judíos que conocían las promesas de Dios. Así que lo que Mateo está argumentando aquí es: Jesús es el Cristo porque hace exactamente lo que el profeta dijo que el Cristo haría. Ese es su punto. Este hombre, el hijo de José y María que ustedes vieron, que camina entre nosotros, él es el Cristo que hemos estado esperando. ¿Por qué? Porque hace las obras que estaban anunciadas proféticamente que él haría. Mateo está tratando de persuadir, de convencer a su audiencia de que Jesús es el Cristo. Ese es el punto, hermanos. La palabra cumpliese, que se usa en verso 17, es una palabra que viene de la palabra pleró, que es plenitud. Es una palabra en griego muy poderosa: llenar hasta el borde, llevar a la meta pretendida. Mateo nos está diciendo que las palabras de Isaías escritas 700 años antes estaban esperando como en una especie de molde vacío, y Jesús, que es la realidad, el cuerpo de las sombras, llena el molde completo, cumple con todo lo que Isaías dijo. Eso es lo que Mateo está argumentando. Es por eso que el Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando habló con aquellos discípulos del camino de Maús en Lucas 24, en verso 44 les dijo lo siguiente: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, lo que vemos en nuestro texto es precisamente lo que Cristo dijo que tenía que pasar. Tiene que cumplirse todo lo que está escrito de mí. O sea, cuando Isaías escribió, hermanos, 700 años antes, diciendo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías estaba hablando de él, de Cristo Jesús. Él cumplió. Qué tremendo, hermanos. El profeta Isaías hablando de Cristo cientos de años antes. Cientos de años antes. Así que Mateo cita Isaías 53, verso 4, con una intención clara y cuidadosa. Ahora, hay que decir y explicar algo importante. En el hebreo original, las palabras a las que hacen referencia, vamos al texto para tenerlo más claro, en Isaías, capítulo 53. Esta es la sección que hace parte de lo que se llama los cánticos del siervo sufriente. Isaías 53, verso 4. Esto es lo que Mateo cita, que se cumplió en esta noche en la casa del apóstol Pedro. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, la palabra o las palabras usadas para enfermedades y dolores no son metafóricas allí. Es decir, son enfermedades y dolores reales, palpables. Es decir, el Mesías no vendría, tocaría a una persona y diría, no, es que yo te sané el alma, una cosa así. No, había que mostrar las señales de manera literal. Él sanando enfermedades y dolores reales. Pero lo que no enseña la Escritura, y que es una falsa doctrina de muchas iglesias modernas, es que en la cruz del Calvario, o que este texto significa que el creyente tiene derecho legal sobre la enfermedad. Hay que aclarar esto. Hermanos, la cruz, la obra de Cristo, garantiza nuestra justificación del pecado, nuestra salvación, la vida eterna, pero no garantiza la sanidad física. Esto es muy importante. El Señor sana. Cuando oramos, Él responde. Lo hace de manera soberana cuando quiere. Pero a veces permite que aún sus hijos lidien con el dolor y la enfermedad. Y a través de eso, Él cumple sus propósitos. Usted recordará que el apóstol Pablo tuvo un padecimiento. La mayoría de los estudiosos coinciden que parece que era un padecimiento en los ojos. Y Pablo dice, he clamado 3 veces al Señor para que me quite este aguijón. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No se lo quitó. A los Gálatas les escribe, yo sé que ustedes hubieran querido darme sus ojos si fuera posible. Pablo escribe a Timoteo hablándole de constantes enfermedades. Habla de que algunos de sus colaboradores estuvieron en riesgo de muerte por sus enfermedades. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. No tenemos derecho a declarar, decretar, como Cristo murió en la cruz, yo reclamo la sanidad física. No, esa no es la enseñanza de las Escrituras. Esto eran señales mesiánicas. Señales mesiánicas. Fue Cristo quien cumplió con esta credencial al sanar a los enfermos, cumpliendo con lo que Isaías decía. Pero permítame explicar este asunto un poco mejor, porque es que esta idea está muy difundida en muchos círculos y es necesario. Hermanos, las palabras hacen referencia a dolores y enfermedades reales. No es tristeza abstracta, no eran malestares emocionales, eran dolencias reales. No hay duda. El pensamiento judío esperaba un Mesías principalmente militar, político. Un Mesías que expulsara a los romanos y que restableciera la gloria nacional. Eso era lo que muchos esperaban. Pero el Espíritu Santo a través de Mateo nos obliga a mirar más profundo. El enemigo principal, hermanos, del pueblo de Dios no era Roma. Roma es un enemigo, pero no es el principal. El principal enemigo es la maldición del pecado, hermanos, que corrompe toda la creación y que como parte de esa corrupción se manifiesta muchas veces en enfermedades, en opresión. ¿Por qué existe la enfermedad en el mundo? ¿Por qué existe? Porque existe el pecado en el mundo.
Ojo con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que cada vez que uno se enferma está directamente relacionado con un pecado que cometió. Lo que estoy diciendo es que la enfermedad existe porque entró el pecado en el mundo. Si el pecado no hubiese entrado en el mundo, no tuviéramos enfermedad y muerte. Es como el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte trajo su familia, sus hijitos pequeños. Y ahí en la familia de la muerte está la enfermedad. Cuando usted se enferma, es un preludio, es un recordatorio. Usted se sube, como decía un pastor, en el ring a pelear ahí. Y usted gana y a veces pierde, pero un día va a venir la enfermedad y usted se va a subir ahí a ese ring y no va a ganar. Y no va a ganar. Entonces, cuando Mateo coloca a Isaías en el contexto de estas sanidades, Mateo nos está diciendo que lo que Jesús está deshaciendo aquí no es solamente una enfermedad aislada, un síntoma. Mateo está presentando al Señor como aquel que tiene autoridad, que puede quitar el pecado y la muerte. Miren, ustedes saben y han leído algunos textos donde se muestra que el judío, o en la mentalidad judía, la enfermedad estaba ligada a la caída, el pecado. A veces, ustedes recuerdan la pregunta de los apóstoles, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que esté así? O sea, esa era la mentalidad. Que el Señor tuviera el poder para quitar la enfermedad de forma absoluta implica que Él tiene el poder de quitar el pecado. Marcos capítulo 2, verso 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Ustedes recuerdan esa pregunta? Y ahí es donde está la clave de por qué Cristo hacía estas señales. Porque lo que se mostraba o lo que apuntaba era que si Él podía quitar la consecuencia del pecado, tenía el poder de quitar también el pecado mismo. Vamos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y nótese lo que dice verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cuál era el propósito de ese milagro? ¿Que la gente ofrendara más? Como se hace hoy. ¿Ven por tu milagro? ¿Cuál era el propósito del milagro? ¿Que el paralítico se beneficiara y ya? ¿Estuviera feliz porque fue sano? No. Fue para que se supiera que Él podía perdonar pecados. Era una señal. El milagro apunta a Cristo. El milagro apunta a su autoridad. El milagro apunta a Cristo en su autoridad para perdonar y limpiar el pecado. Mateo construye un caso legal. Si el Mesías debía ser el siervo sufriente que cargara con nuestras penas y el Señor Jesucristo estaba allí cargando físicamente con esas dolencias ante sus ojos, entonces tenían al Cristo. Tenían al Cristo prometido. Esa es realmente la gloria de este tipo de pasajes. Si ve cómo hoy en día se toman estos textos y se les quita todo su peso. No, el milagro y ya, y sí, qué milagro tremendo, y el milagro, y el milagro, y el milagro. Sí, pero ¿para qué era el milagro? ¿Cuál era el propósito?
del milagro. El propósito del milagro era lo que nos dice 2 Corintios 5:21, mostrarnos que Cristo es al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese era el propósito, que el Cristo había llegado para que el perdón de nuestros pecados fuese posible. Ahora, al comprender todo esto, la pregunta entonces es, ¿qué harán con este Cristo? ¿Qué vas a hacer con este Cristo? Esto no es solamente, oh tremendo, Cristo hizo eso. No, ¿qué harán? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder ante este Cristo? El apóstol Pablo, por ejemplo, ante este Cristo respondió de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tal vez hay alguien aquí, como la suegra de Pedro, derribado, tal vez no por la fiebre física, pero sí por el pecado. Llevas tiempo sabiendo lo que el pecado te hace, cómo te afecta, cómo ha destruido lo poco que intentas construir. Tú sabes que el pecado te aleja de Dios. Pero el Cristo que se nos plantea en Mateo 8 es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Sigue siendo el Mesías. Sigue siendo el Cristo que lleva las dolencias. Pero ¿qué debes hacer? Confiar, creer, arrepentirte, venir a Él. Ahora, tal vez hay otros que han caído en esa vorágine moderna de ir a Cristo por el milagro. Ven textos como estos y dicen, sí, cuando esté enfermo voy a Cristo. Pero si tu fe depende de que Dios siempre te sane, entonces no adoras al Cristo de la Biblia. Así de sencillo. Si tu fe depende de que Dios no permita que te enfermes, no adoras al Cristo de la Biblia. Cristo no prometió sanidad perfecta y absoluta, pero sí prometió estar ahí, sosteniendo. Si eres un creyente, un hijo de Dios, Dios tiene un propósito. Jamás es el dolor por el dolor. No, hay algo ahí. Hay algo que Él está haciendo contigo. Pero hay muchos que prefieren adorar un ídolo a su conveniencia, que siempre les deje todo ahí, listecito como lo quieren. Cristo sanó a la suegra de Pedro, ella se levantó a servir. Cristo nos libra de nuestra miseria, para que seamos libres de amarlo y servirlo a Él. Ahora, para concluir, Mateo ha probado su punto, sin ninguna duda. Es irrefutable su lógica. Cualquier judío versado en las Escrituras tenía claro, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo hago aquí? Estas señales, estos milagros conectados con Isaías, no hay ninguna duda. Jesús es el Cristo.
Jesús es el Cristo. No solamente por el poder que fluye de sus manos, sino porque las profecías se cumplen en su persona. Así que no debemos salir de aquí pensando solamente, Jesús hace milagros, Jesús sana. Bien, Jesús sana según su voluntad. Pero hay que salir de aquí más bien diciendo, Jesús es aquel Mesías prometido que nos amó y cargó con nuestro pecado, con nuestra ruina. Soy salvo, perdonado, limpio por Él, por su obra. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación. Esa es una frase tremenda, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los hermanos, ninguna condenación hay para nosotros. Pero si esto es así, vamos a servir, así como la suegra de Pedro. Vamos a servir con gozo, con actitud, sin mala cara. Si nuestra redención está asegurada porque Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, vamos a servir a nuestro Rey, a nuestro Mesías. Sea la gloria toda a Él, ahora y por siempre.